Pues me da mucho gusto, como siempre, recibirlos en esta sección de libros y sobre todo que hoy nos acompaña Luis Jorge Bone, este gran escritor de Coahuila. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos de figuras humanas, de Ujú, este libro de cuentos que ujú, publicas con Alfaguara. Estábamos hablando un poco antes de empezar esta entrevista al aire de cómo estos trazos que nos dibujan a los seres humanos, dos o tres rasgos y ya sabemos un poco quiénes somos. Me gustaría que nos platicaras, Luis Jorge, acerca de la imposibilidad también de las relaciones entre los seres humanos a partir de esta idea. Sí, bueno, en el bosquejo de la figura humana, ¿no? En el dibujo, Sí. siempre estamos reconociendo qué es lo que nos están presentando, qué figura es, qué personaje estamos viendo, a partir de muy pocos rasgos, como tú lo decías. Yo creo que en las relaciones humanas siempre nos enamoramos de esos tres rasgos Mm. y nos enamoramos del misterio que hay detrás, de ese vacío que no se nos presenta. Pero es lo que nos lanzamos a descubrir en realidad. Así elegimos a las personas y así somos elegidos por las personas. Nadie nos conoce del todo ni podemos conocer a nadie. Entonces, ese afán de posesión, pero ese afán también de ir tras un misterio y de conservar el misterio. Creo que todos los personajes de figuras humanas de este libro de cuentos lo que hacen es, como todos nosotros, dejarse encantar por esos dos o tres rasgos y cuando llega el momento de la verdad, de decir sí, pero no la conoces o no lo conoces, ese amor que tienes, ese lazo familiar, ese amor exaltado, ese amor erótico, esa amistad, ese amor de la costumbre, ese amor del pasado, ese amor que te sostiene y ya no está, ¿no? Que vive solo en el recuerdo. eh, ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo vas a dejar o vas a continuar? Creo que todos los personajes enfrentan ese conflicto. Y me llama mucho la atención también que el libro está dividido en algunos capítulos Ujú, y el primero se llama Tiempos de paz, el segundo Tiempos de guerra. ujú, Y sí parece como que estas relaciones humanas que van narrando los cuentos se van haciendo cada vez más complejas ujú. conforme uno avanza en la lectura del libro. No sé si así lo planeaste o Eh, fue una cosa de edición, pero así se ve, ¿no? yo planeé el libro como en base a esta metáfora, con base a esta metáfora de la guerra. Sí, sí, sí. Las relaciones humanas, el amor, la pasión, ¿no? Incluso el apego, el deseo, Ujú. como una guerra, pero también como el segundo inconveniente que viene en uno de los epígrafes que me encanta Sí. del libro, que escogí para el libro, que dice, bueno, el primer inconveniente del amor es la guerra, pero el segundo es la paz. O sea, Claro, también tiene sus inconvenientes la paz. sí. Cuando ya no sucede nada, cuando ya todo está dicho, cuando ya supiste incluso cosas que no querías saber, ese también es un episodio que tiene sus conflictos. Y luego cuando estás en guerra con quien debería ser tu aliado y cuando pactas una guerra aparentemente sin grandes pérdidas, pero donde de todas maneras hay heridos, y en estas guerras donde te dejas ganar porque quisieras que te ocupara el enemigo, ¿no? Yo lo tomé como una metáfora del amor y sobre todo de las relaciones humanas. Y lo que quise sí fue hacer como un mapa donde se fuera desmintiendo cada vez más esta noción muy edulcorada de y vivieron felices para siempre. No, Pues claro que no, o no. sea, en realidad no se vive feliz para siempre, sino que hay momentos de dicha y después hay decisiones de me voy, me quedo, continúo, vale la pena, no vale la pena. Entonces, pues yo creo que eso se trata el libro, de ir viendo más la complejidad de estas relaciones. Incluso cuando crees que todo está bien y que es lo que habías esperado en tu vida, hay un cuento, hay un personaje que siempre está pensando que por qué las chicas que son sus novias o que son sus parejas no se atreven a hacerle sexo oral, Ujú, ¿no? ujú, Y cuando encuentra una que solo quiere hacer eso y nada más, ujú. de repente también empieza como a preguntarse, ¿y luego ¿Y qué qué más? sigue? ¿Qué más, no? Sí, sí, bueno, de hecho hay cosas que necesitamos y cosas que pensamos que necesitamos, ¿no? Claro. Cosas que incluso por las que sacrificamos la realidad completa, ¿no? Porque yo quisiera eso que no tengo. Luego cuando llegas dices, bueno, ¿y ahora como para dónde? O pues lo que estaba atrás está mejor, ¿no?
son esas dudas que tenemos y esas necesidades que pensamos que tenemos, pero que en realidad si las contrastamos, si pudiéramos contrastar y vivir 3 o 4 vidas al mismo tiempo, veríamos que la insatisfacción está en nosotros siempre, o que ese deseo como dice José Antonio Marina, un filósofo español que a mí me encanta, sí. que dice que la cultura en realidad es una gran lucha por estar, por un problema que es irresoluble, ¿no? Que es estar al mismo tiempo tranquilo y exaltado. No, imposible. Entonces estamos oscilando siempre entre esos dos estados de total excitación y en uno de total calma, ¿no? De costumbre. Incluso aspiramos al tedio, que el tedio nos cure del fuego que nos consumió. Pero luego en ese tedio queremos otro fuego que nos vuelva a consumir. Y creo que ese personaje en particular, del cuento de la tristeza del corredor del que te referiste, Sí. creo que él está constantemente en ese conflicto. Bueno, lo que quiero me hace querer otras cosas Así al es, tenerlo. Y así creo es. que a todos nos pasa lo mismo. Por supuesto. Pues te agradezco muchísimo, Luis Jorge, haber estado aquí y Muchas bueno, gracias. pues ya vayan y consigan este libro de cuentos que no se lo pueden perder. Muchas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias, Irma.